Y continuando con el estudio de los ácidos nucleicos, en el presente video haremos una comparación entre los dos tipos de ácidos nucleicos que se encuentran presentes en nuestras células, el ADN y el ARN. Pero antes recordemos cómo fueron descubiertas estas moléculas y quiénes fueron los científicos que describieron su estructura. Y empezamos con Friedrich Miescher, un científico de origen suizo que trabajó en la Universidad de Tubinga en Alemania. Y en el año de 1869, haciendo un estudio de leucocitos que había aislado a partir de vendas machadas con pus provenientes de soldados que estaban internados en el hospital de esa ciudad, aisló proteínas, pero también encontró la presencia de una molécula con propiedades y composición que no correspondían a las proteínas. Esta molécula de naturaleza pegajosa observó que era rica en fósforo y la denominó nucleína. Había obtenido así el primer purificado de ADN. Y casi 50 años después, un bioquímico ruso-americano, Phoebus Levene, en 1929, identifica a la ribosa y a la desoxirribosa como los azúcares que se encuentran presentes en los ácidos nucleicos, pero también demuestra que el ADN está formado por una desoxirribosa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas, la adenina y la guanina que corresponden a las purinas y la timina y la citosina como bases pirimidínicas. Y a mediados del siglo pasado, un bioquímico austriaco que trabajaba en la Universidad de Columbia, Edwin Chargaff, separa las bases nitrogenadas a partir de ácidos nucleicos utilizando la técnica de cromatografía en papel, y de esa manera, analizando el contenido de las bases purinas y pirimidinas del ADN de muchos tipos de seres vivos, encontró que, contrariamente a lo que se creía hasta ese momento, las bases nitrogenadas no siempre aparecían en proporciones iguales. Encuentra además que la composición de las bases del ADN va a variar entre especies, pero determina que las bases del ADN dentro de una misma especie están siempre presentes en una proporción fija. Y el mismo número de bases adeninas y timinas y el mismo número de bases guaninas y citosinas. Y poco tiempo después, la química inglesa Rosalind Franklin y el físico neozelandés Maurice Wilkins, usando los análisis por difracción de rayos X, es decir, métodos cristalográficos, demuestran que el ADN tiene una estructura del tipo helicoidal y que esa estructura es repetitiva, y además concluyen que el esqueleto fosfato de esta molécula está en el lado externo de la estructura. Y finalmente, en 1953, James Watson, un biólogo estadounidense, y Francis Crick, un físico y biólogo molecular británico, descubren la estructura molecular del ADN, una doble hélice en la cual la adenina siempre va a estar apareada con la timina y la citosina siempre con la guanina. Estos dos científicos no hicieron experimentos de la manera habitual, sino que examinaron y contrastaron todos los datos que existían acerca del ADN. Y basándose en los análisis por difracción de rayos X que fueron realizados por Rosalind Franklin previamente y la información recopilada, en 1953 publican un artículo en la revista Nature. Watson y Crick discernieron la estructura helicoidal de una molécula de ADN que estaba formada por 2 cadenas de nucleótidos enlazados en forma de doble hélice. La doble hélice presentaba hacia el exterior las moléculas de azúcar y de fosfato y hacia el interior las bases emparejadas de forma complementaria. Y antes de iniciar esta comparación entre ambas moléculas debemos de recordar que ADN es el acrónimo para ácido desoxirribonucleico, mientras que ARN es ácido ribonucleico. Y aunque tanto el ADN como el ARN llevan la información genética, hay bastantes diferencias entre ambas moléculas. Y lo que veremos a continuación es una comparación entre las diferencias del ADN y el ARN. Y al finalizar el video, presentaremos una tabla que resuma estas diferencias. Como estuvimos revisando en los videos anteriores, los ácidos nucleicos son polímeros, es decir, moléculas muy grandes, que están formadas por unidades más pequeñas o monómeros.
Los monómeros son conocidos como nucleótidos. Y estas moléculas, los nucleótidos, van a tener tres componentes. Uno de ellos es un azúcar de 5 carbonos, o también denominada pentosa. La pentosa presente en el ADN va a ser la desoxirribosa, mientras que en el ARN va a ser la ribosa. Y la diferencia entre ambas pentosas es que la ribosa contiene en la posición del carbono 2' un grupo hidroxilo, mientras que en esa misma posición, en la desoxirribosa, vamos a encontrar en su lugar un átomo de hidrógeno. Y el segundo componente de los nucleótidos, el monómero y los ácidos nucleicos, son las bases nitrogenadas. Y estas son moléculas que contienen en su composición átomos de nitrógenos, como podemos apreciar en esos esquemas. Las bases nitrogenadas son de dos tipos, las purinas y las pirimidinas. En la parte superior, las purinas, como apreciamos, están formadas por dos anillos, mientras que las pirimidinas tan solo poseen un anillo. Las purinas a su vez son de dos tipos, la adenina y la guanina, y ambas son comunes tanto al ADN como al ARN, mientras que las pirimidinas son tres tipos. Dos de ellas, la citosina y la timina, son propias del ADN, mientras que en el ARN encontramos citosina al igual que en el ADN, pero en lugar de la timina va a hallarse presente el uracilo. Y como apreciamos en estos esquemas, el uracilo y la timina son muy semejantes, y la diferencia entre estas dos bases es que la timina ha perdido el grupo metilo. Y el tercer componente de los nucleótidos es el grupo fosfato, que junto al azúcar pentosa y a las bases nitrogenadas formarán a los nucleótidos. Y los ácidos nucleicos son cadenas de diversos tamaños de nucleótidos. Para el caso del ADN vamos a encontrar que va a estar formada por una doble cadena de nucleótidos, y como vemos en este esquema, están ambas enrolladas una sobre la otra con características que veremos en un siguiente video. Pero hay excepciones para la regla, y es que existen algunos virus, como el fago X174, cuyo ácido nucleico es una sola cadena de ADN. Por otro lado, el ARN está formado por una cadena de nucleótidos y encontramos distintos tipos de esta molécula, como veremos en un momento. Pero también hay excepciones a la regla, y es que algunos virus, como los reovirus, poseen como material genético una doble cadena de ARN. Y respecto a la ubicación de estos dos ácidos nucleicos, es muy característico dentro de las células. Por ejemplo, el ADN va a encontrarse principalmente en el núcleo, donde encontraremos la información genética propia de cada organismo, pero también puede ubicarse en algunas organelas, como es el caso de las mitocondrias, que tiene su propio material genético, es una molécula de ADN que es circular y que describiremos en otros videos, pero también puede encontrarse en los cloroplastos, que son organelas propias de los vegetales. Por otro lado, el ARN va a encontrarse en poca concentración en el núcleo, por ejemplo como ARN mensajero. Tenemos que señalar que el ARN se va a fabricar en el núcleo y desde allí va a salir hacia el citoplasma a cumplir diversas funciones. Y es en el citoplasma donde se encuentra la mayor concentración de ARN, ya sea formando parte de los ribosomas, como el ARN ribosomal, y también como el ARN de transferencia. Una diferencia muy importante de señalar es la capacidad que tiene el ADN de autoduplicarse, es decir, de generar otra molécula igual a ella. Es la única molécula que tenemos en nuestro organismo que es capaz de realizar este proceso. A ese proceso lo denominamos replicación, mientras que el ARN no es capaz de formar una nueva molécula de ARN. Es más, el proceso de generación de ARN parte del ADN y consiste en un mecanismo mediante el cual una de las cadenas del ADN va a ser copiada y genera una nueva molécula de ARN. A ese proceso lo denominamos transcripción. Tanto la replicación como la transcripción serán temas de videos que desarrollaremos más adelante.
Para hacer un estudio más sencillo del ADN, lo revisamos siempre como una molécula aislada, pero en verdad el ADN va a encontrarse unida a unas proteínas denominadas histonas y a otras proteínas no histonas en forma de cromatina. Y esto ocurre cuando la célula se halla en la etapa de la interfase, es decir, cuando la célula no se divide. Pero también el ADN puede hallarse en forma de cromosomas, que son unas estructuras visibles durante el proceso de la mitosis o de la división celular, debido a que esta molécula de cromatina se ha duplicado, se ha condensado, es decir, se ha superenrollado, y podemos ver las estructuras características de los cromosomas. Por otro lado, el ARN se halla en los ribosomas, formando parte del ARN ribosomal o formando asociaciones con esa misma organela. Podríamos hacer una clasificación del ADN de acuerdo a su localización. Existe un ADN intranuclear, es decir, dentro del núcleo, como hemos revisado, en forma de cromatina o de cromosoma de acuerdo a la etapa en que se encuentra la célula. Este ADN intranuclear es un ADN lineal, mientras que existe otro tipo de ADN extranuclear, es decir, fuera del núcleo. En ese caso, dentro de unas organelas, una de ellas la mitocondria y la otra organela de origen vegetal, los cloroplastos. Dentro de esas dos estructuras, el ADN va a ser circular, mientras que la clasificación de los ARN pueden ser de tres tipos. Existe un ARN mensajero, un ARN ribosomal o ribosómico y un ARN de transferencia. Y algo que no puede dejar de mencionarse cuando se comparan al ADN con el ARN es en la función que esas moléculas van a desempeñar en nuestros organismos. Por un lado, el ADN tiene como función principal la de almacenar y de transmitir la información genética que se encuentra en nuestros núcleos con la finalidad de crear nuevas células y nuevos organismos, mientras que el ARN es usado para transferir el código genético desde el núcleo hacia el ribosoma, donde se realiza la síntesis de proteína. Es decir, el ARN actúa como un mensajero entre el ADN y los ribosomas. Pero también hay que mencionar que el ARN es utilizado en algunos virus como una molécula que va a transmitir la información genética. Y para finalizar este video podemos hacer un resumen de las diferencias que hemos estado observando entre el ADN y el ARN. Por un lado, ADN es un acrónimo para ácido desoxirribonucleico, mientras que ARN significa ácido ribonucleico. El azúcar pentosa presente en el ADN es la desoxirribosa, mientras que en el ARN la pentosa será la ribosa. El ADN es una molécula que está formada por una doble cadena de nucleótidos, mientras que el ARN posee solamente una cadena de nucleótidos. Otro de los componentes esenciales de los nucleótidos son las bases nitrogenadas. Existen dos tipos, purinas, que en el ADN van a ser la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas presentes en el ADN serán la citosina y la timina, mientras que en el ARN las bases purinas serán las mismas que en el ADN, adenina y guanina, y las pirimidinas van a diferenciarse. Tienen en común ambas moléculas a la citosina, pero en lugar de timina, en el ARN encontraremos el uracilo. Usualmente el ADN se va a encontrar en nuestro núcleo, pero también se encuentra presente en algunas organelas como son las mitocondrias y los cloroplastos, mientras que en el ARN encontraremos en el núcleo poca cantidad, mientras que la mayoría de estas moléculas se encontrará en el citoplasma. El ADN es la única molécula capaz de autoduplicarse, es decir, de replicarse para formar nuevas moléculas de ADN. El ARN no tiene esta capacidad. El ADN también se encuentra unido a proteínas denominadas histonas y otro grupo de proteínas no histonas y forman fibras de cromatina, las cuales van a superenrollarse, supercondensarse y formar la presencia de cromosomas, mientras que el ARN va a encontrarse en los ribosomas o asociado a esas mismas organelas. A su vez existe un ADN dentro del núcleo o intranuclear y un ADN extranuclear en las mitocondrias y en los cloroplastos.
Por su parte, el ARN puede encontrarse como ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. El ADN cumple la función principal de almacenar y transferir la información genética, mientras que el ARN, que se forma a partir de una de las cadenas del ADN, va a contener la información que viene del núcleo y que va a servir para la fabricación o síntesis de proteína. Otras características que también podríamos indicar que diferencian al ADN del ARN es que el ADN es muy estable en condiciones alcalinas, mientras que el ARN no va a ser estable en estas mismas condiciones. En los siguientes videos haremos la descripción independientemente de cada una de estas moléculas, es decir, un video del ADN y otro video del ARN.